Creo que ahora sí es la última, aunque ahorita en la mañana que estaba repasando dije, híjole, de aquí salen todavía 2 prédicas. Pero dije, bueno, ya está, porque voy a hacer todo un libro. Y bueno, quiero orar. Señor, gracias por hablarnos. Dígale, Señor, habla a mi corazón. Yo decido, dígalo conmigo, yo decido recibir tu palabra, considerarla, meditarla y retenerla para que produzca fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Todo este tema sale de lo que es la parábola del sembrador. Y ahí en esta parábola, ¿verdad?, se nos enseña básicamente que nuestro corazón es como una parcela, es decir, un pedazo de tierra donde usted siembra, donde usted, es lo que hacemos en las parcelas, ponemos semillas o sembramos alguna hortaliza, alguna planta, pero lo hacemos con el objetivo de obtener resultados, de obtener fruto. Entonces, cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, Él dice que en este corazón, en esta parcela, Dios está sembrando constantemente su palabra. Constantemente, o sea, no es que lo hizo una vez y ya. Constantemente, entre más usted lee la Biblia, entre más usted escucha en una prédica o en una enseñanza de la palabra, Dios está aventando, digamos así, semillas a tu corazón y Él está esperando que esa semilla prospere. Pero de acuerdo a la parábola del sembrador, también aprendimos que nuestro corazón puede estar en diferentes condiciones. Es decir, puede estar duro, endurecido porque ha sido pisoteado. Y dice la Biblia que cuando la semilla cae en ese corazón duro, pues prácticamente rebota y luego vienen las aves y se llevan esa semilla. Y las aves representan los demonios. Entonces los demonios están interesados en quitarte la palabra que Dios pone en tu corazón. Y la va a quitar si tú lo cierras. Por eso es que es importante no endurecer el corazón, no cerrar el corazón. También vimos que el corazón o el terreno o la parcela llamada corazón puede tener piedras y por lo tanto la semilla cae pero no tiene profundidad, porque las piedras son obstáculos. Ya hablamos de los obstáculos. Si usted quiere saber cuáles son, ahí en el YouTube, en la página de la iglesia, va usted a encontrar la enseñanza completa de qué son las piedras y cómo se pueden quitar. También en la parábola del sembrador se nos enseñó que en nuestra parcela crecen espinos y hierbas malas. Eso es una realidad. Siempre van a estar creciendo las hierbas malas. Y también explicamos qué significan esas hierbas y que es una tarea permanente y tediosa estarlas arrancando constantemente, pero es parte de la vida. Si usted quiere saber qué significan las hierbas y cómo arrancarlas, también está ahí en la enseñanza de las semanas pasadas. Y luego también se nos enseña que sí es posible dar fruto. Y no solo es posible, sino que Dios está esperando recibir fruto de nuestra vida para Él. Y hay más de una parte en la Biblia donde se nos enseña que Dios está esperando fruto. Y vimos que ese fruto, ¿verdad?, se produce según la temporada de nuestra vida. Los niños, los jóvenes y los padres, según en la etapa de tu crecimiento espiritual, así será tu fruto. Y comencé hace unas semanas a explicar qué es el fruto espiritual. Esto es un breve resumen de toda la serie, que son siete capítulos, no sé cómo llamarlo, 7. Un fruto espiritual debe ser eterno, algo que permanece para siempre. No es solo para esta vida, no solo para este momento, sino es algo que va a durar toda la vida, toda la eternidad. Y yo expliqué que parte del fruto o un fruto
que Dios espera de ti y de mí es nuestra relación con Él, porque eso va a durar para siempre. O sea, si tú vas a irte a la eternidad con Dios, pues ahí lo vas a ver y ahí te vas a relacionar con Él. Y eso es algo que se espera que comiences a hacer desde ahora. También Dios espera que ganemos almas, que prediquemos el evangelio. Este es un fruto permanente. Evangelizar lo llamamos nosotros. Ese es el primer fruto que yo enseñé. Y luego la semana pasada yo le hablaba de lo que es un fruto compuesto, que a mí en lo personal me ayudó un montón a entender que existen frutos compuestos como lo es la piña. Yo le mencionaba que la piña, cada triangulito o hexagonito, la forma que tiene la cáscara, es realmente una flor que cuando es polinizada se produce un fruto, pero como están tan juntos, al ir creciendo se fusionan y se convierten en uno. Por eso se le llama, ¿verdad?, en la botánica, un fruto compuesto por muchos frutos. Y en lo espiritual yo le mencionaba que hay un fruto compuesto que es la edificación. Y nosotros tenemos que edificar tres cosas, que son tres frutos, pero que trabajan unidos, por eso es un fruto compuesto. El primer fruto es edificar nuestro carácter. Hay que trabajar con el carácter que Dios ha depositado en nosotros y hay que asemejarlo a Jesús. Y el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida para ayudarnos a eso. Pónganme el temporizador porque si no me voy a tardar 3 horas. Entonces, el carácter tiene que ser formado y edificado. Pero está el otro fruto que en conjunto con el carácter también tiene que ser edificado, y es la familia. Tu familia. Dices, pero yo vivo solo. Bueno, entonces búscate a alguien y adopta a alguien como tu familia. Pero la familia, es decir, tus padres, tu esposo, tu esposa, tus tíos, tus abuelos, con quien tú vivas. Parte del fruto que Dios espera de ti y de mí es que edifiquemos nuestra familia. Y para eso necesitamos un carácter cristiano, si no, ¿cómo vamos a edificar? Y luego el tercer fruto, que juntos forman el fruto compuesto, es edificar la iglesia, es decir, la familia de Dios. 3 frutos que se convierten como en uno solo: edificar mi carácter, mi familia y la familia de Dios. Y es un error, escuche bien, descuidar cualquiera de los 3 o enfocarnos solo en uno de estos 3. Algunos solo puro carácter y no pelan a su familia, mucho menos a la iglesia. Otros pura iglesia, iglesia, iglesia y descuidan su familia, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de su casa. Otros pura familia y solo quieren su familita y que esté bien bonita y el perro bonito y todos bonitos, y no edifican la iglesia, no edifican su carácter. O sea, es un error descuidar cualquiera de estos 3. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Ahora lo que viene, un fruto más, que es el último del que quiero hablar en esta serie, para lograr todo lo anterior. De escuchar la palabra, de permitir que crezca, trabajado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que comience a dar fruto en su tiempo. Todos estos tipos de frutos que ya hablamos. Dios nos ha dado sus bienes y sus recursos. Diga conmigo, bienes y recursos. Él nos ha dado todo eso, bienes y recursos, para usarlos, trabajarlos para ayudar a los demás. Pero al darnos, bueno, ahí es donde voy a tratar de evitar la palabra darnos, y ahorita le explico por qué. En lugar de decir darnos, voy a usar la palabra confiarnos. ¿Sale? Al Señor confiarnos. Cuando Dios nos confía sus recursos, Él está esperando un fruto en especial, que es que seamos mayordomos fieles. En la Biblia la mayordomía es una doctrina, es una enseñanza medular, y usted y yo tenemos que saberla y recordarla como hoy. Vale la pena. ¿Por qué? Porque es algo que Dios está esperando de usted y de mí, que seamos mayordomos fieles. Ahora escuche bien,
Dios no nos preguntó si queremos ser sus mayordomos. Si usted es salvado, si usted nació de nuevo, automáticamente viene la encomienda, punto. ¿Eres hijo de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Usted es mayordomo, punto. No es de que pues a mí no me gusta, yo no quiero eso. No nos está preguntando. Somos mayordomos automáticamente. Entras a su reino, entras a su familia y usted se convierte en mayordomo de Dios. ¿Qué es un mayordomo? Es una persona encargada de administrar los bienes de otro. Eso memoríceselo, quédeselo. Diga, yo soy un mayordomo. Dígalo, soy mayordomo encargado de administrar los recursos de Dios. Y Dios espera que seas un mayordomo fiel. Mire, lea conmigo la Biblia. Ay, espéreme que aquí se me movió todo. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. ¿Ya llegó? Primera de Corintios capítulo 4, leemos el versículo 2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Cómo? Fiel. Un administrador es uno que maneja, cuida, genera con los recursos de otro. ¿Ok? Con los recursos de otro. Ahora, la palabra mayordomo en la Biblia es la palabra griega oikonomos. Oikonomos, o no sé si se pronuncia así, pero es oikonomos. Y esta palabra griega significa administrar una casa o los bienes ajenos. ¿Alguna vez te han pedido que cuides la casa de alguien más? Sí. A mí sí, cuando yo estaba soltero, ¿verdad? Y algunos de los pastores de la iglesia donde estábamos, luego salían de vacaciones o salían fuera a predicar y no sé, 2, 3 días quedaban fuera y me pedían, oye, ¿puedes venir a quedarte en la casa y cuidar? Y cuidar en la casa significaba quedarme a dormir ahí. Si tenían perro, pues darle de comer al perro. Si tenían plantas, regar las plantas. No eran mías, eran de ellos, ¿verdad? Y estar al pendiente de que si alguien iba, ¿verdad? Yo comunicar que ahorita no estaban, etcétera, etcétera. Y obviamente al estar ahí yo podía dormir en una de las camas que me asignaban, comer la comida que dejaban, yo podía usar la cocina, yo podía abrir el refri, ¿verdad? Y echarme todo el jamón que ahí había. Porque así me decían, lo que quieras comer, cómetelo. Y yo tenía cierta libertad, pero nada de eso era mío. Más o menos tenemos que meternos en la mente qué es lo que Dios hace con nosotros. ¿Está bien? La Biblia hay muchos ejemplos de personas que ejercieron bien su mayordomía. José en Egipto es considerado un mayordomo por excelencia, un excelente administrador, ¿verdad? Él administró sus recursos y el liderazgo que Dios le dio. También vemos a Nehemías. Hay todo un libro con este título y es toda una hazaña, toda una misión que Dios le da a Nehemías. Y Nehemías es destacado como un excelente mayordomo de los bienes, de la misión, del objetivo, de los planes de Dios. Y existen libros de liderazgo basados en el libro de Nehemías, porque es un ejemplo Nehemías como un buen mayordomo. En el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, al buen samaritano. El buen samaritano es un ejemplo también de un buen mayordomo, aunque no era israelita, pero Jesús pone este ejemplo de este hombre que usa su tiempo, su dinero y la compasión para ayudar y bendecir a un hombre en necesidad.
un buen mayordomo. Aún la viuda que entrega las 2 monedas que traía en ese momento en la ofrenda, Jesús la alaba, o Jesús la hace resaltar, porque esta mujer es un ejemplo de generosidad con lo poquito. Dios le da estas monedas y ella confía y tiene fe en que Dios va a seguirla sustentando, porque ella entiende que todo lo que tiene, sea mucho o poco, no es de ella. Ahora, ¿qué implica ser un mayordomo fiel? Es algo que usted y yo tenemos que tener presente. Ya somos mayordomos, como te dije hace rato, no nos preguntaron, ya tienes el cargo. Entonces usted y yo tenemos que tener presente 3 cositas. 3 cositas. Número 1, usted y yo tenemos que recordarnos a nosotros mismos que Dios es dueño de todo. Dice Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, a veces oramos recordándoselo a Dios: Señor, todo esto es tuyo. Y Dios dice: ya lo sé. No se trata de recordarle a Dios, Él ya lo sabe. Al que se le olvida es a usted y a mí. Usted y yo tenemos que recordarnos: todo esto es de Dios. Yo solo soy un mayordomo. El Señor me puso, Dios puso al ser humano, al hombre, al primer hombre, Adán. Órale, aquí está esta tierra, encárgate de, no es tuya, yo te pongo al frente. Eso es ser mayordomo. Yo te pongo como responsable de mis cosas. ¿Alguna vez te han encargado algo? ¿No? Como el chiste que dicen que le encarga, ¿verdad? Se va la mamá por fin de vacaciones y deja a los hijos y les encarga las plantas, y a los chamacos se les olvida regar las plantas, y luego ya todas marchitas, todas secas, y un día antes ya va a llegar mi mamá y van a ver las macetas. Y aunque le eches todo el agua, ya no van a revivir, ya se te murieron. ¿Y cómo crees que se van a sentir esos hijos cuando su mamá vea sus plantitas todas chuecas y marchitas? Porque a los chamacos se les olvidó, ¿no? Dios quiere que usted y yo nos acordemos constantemente: todo lo que existe es de Dios. Dios no nos lo dio, nos lo confió. Por eso le dije que quería cambiar la palabra. ¿Por qué la quiero cambiar? Porque si yo, mire, o sea, en un sentido sí nos lo da, pero no es mío. O sea, te lo encargo. Te doy las llaves de mi casa, pero no te estoy regalando la casa. Te estoy confiando mi casa. Toma, aquí están las llaves de mi coche, pero no te estoy regalando el coche. Lo puedes usar, pero no es tu coche. Por eso dije: Señor, ayúdame, porque si quiero ser un buen mayordomo, por lo menos yo, desde que he estado meditando estos días, dije: Señor, quiero empezar a cambiar mi vocabulario, porque el sentido es totalmente diferente. Si yo digo: es que la familia que tú me confiaste, eso cambia. ¿Sí o no? ¿Me la confió? ¿Significa que confía en mí? Ándale. Porque si yo digo: la familia que tú me diste, pues yo puedo hacer con ella lo que se me pegue la gana, al fin que es mía. No. Por eso creo que vale la pena que cambiemos el vocabulario un poquito para ayudarnos a nosotros. Es como yo tomé la decisión de no decir mi iglesia, porque no es mía. Y esto tiene años que mi familia, la familia que el Señor me confió, y yo hemos tomado esa decisión. No es nuestra iglesia.
Porque a mí me produce un efecto diferente decir mi iglesia a decir la iglesia que pastoreo y que el Señor me confió. Me produce un efecto bien diferente, hermanos, a mí. Entonces, si yo quiero ser un mayordomo fiel, yo prefiero cambiar mi lenguaje porque eso me ubica. Ahí se la paso. Si usted quiere decir sus cosas, pues allá usted, porque de todas maneras usted es mayordomo. Pero si usted quiere hoy dar fruto de ser un mayordomo fiel, sí le sugiero que modifique un poquito su lenguaje. Segunda cosa que usted y yo tenemos que tener presentes para ser mayordomos fieles. La primera es recordarnos que Dios es dueño de todo, no son mías las cosas. Dos, debemos recordarnos que debemos administrar con fidelidad. Administrar significa usar los recursos para bien y de preferencia multiplicar los recursos. Ahora, cuando hablo de recursos, mire, yo sé que a lo mejor la mayoría de nosotros escuchamos la palabra recursos y luego pensamos en dinero. Y sí, el dinero es un recurso, pero no es el único. Te voy a decir 5 recursos que usted y yo recibimos de Dios, todos. Y también le animo a que se los memorice. Son 5 con los deditos de la mano, usted se los puede. El primero, Dios nos confió su creación. Ahora, en este se engloban prácticamente todos, pero los hemos separado para que entendamos la creación. Y cuando hablo de la creación, pues todo. Pero eso ya involucra entonces, ¿verdad? Las plantas, los seres vivos, su creación. Ahora, si usted y yo recordamos que somos administradores de la creación de Dios, entonces creo que debemos modificar algunas conductas respecto a nuestra creación. Solo ahí se la dejo. ¿Por qué? Porque es un recurso que Dios nos dio. Él dijo, ahí te va todo un planeta para que vivas, pero no es tuyo el planeta. Puedes disfrutar de él, pero no es tuyo. Cuida mi planeta. Cuida mi planeta. ¿Qué otro recurso Dios nos dio? Tiempo. Diga conmigo, tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, la misma cantidad de tiempo, todos. Es un recurso de Dios. El cronos, Él tiene su kairos, tiempo diferente. Nuestro cronos te dice, te doy la noche y el día. Tú tienes que administrar ese tiempo que yo confío en ti. Entonces, fíjese, si yo digo, es que mi tiempo, ya valí. Porque otra vez en mi mente es, puedo hacer con mi tiempo lo que se me pegue la gana. ¿Verdad que sí cambia la cosa? Completamente. Digo, es el tiempo que Dios me confía. Anda. Entonces, tengo que cuidar ese tiempo. ¿Por qué? Porque no es mi recurso. Es un recurso de Dios. Y Él espera que yo sea mayordomo fiel. Gracias. Necesito algo caliente por mi garganta. Tercer recurso, acuérdense que son 5. Nuestro cuerpo. ¿Sabes que eso es un recurso que Dios te dio? Que Dios te confió. Otra vez cambiemos la palabra, porque es mi cuerpo, voy a hacer con él lo que quiera. Te suena propaganda, ¿verdad? Mi cuerpo, mi decisión. No, Señor. Es el templo del Espíritu. Eso cambia. Entonces no es mi cuerpo, mi decisión, porque no es mío. Aquí habita mi espíritu y el Espíritu de Dios. Entonces, como este recurso es mi vehículo, no es mío, es el vehículo que Dios me confió para que yo cumpla su propósito. Entonces voy a cuidar este recurso, voy a administrar este recurso, porque no es mío.
Yo oré mucho para que primero me cayera el 20 a mí y también a usted, hermano. Templo del Espíritu. Porque yo creo que si esta mentalidad se arraiga, de verdad va a haber cambios buenos en nuestra vida. Debe haberlos, hermano. Y ojalá, si solo se nos queda que no es mío y que ya voy a cambiar mi lenguaje, voy a decir, el cuerpecito que tú me confiaste, Señor. El puerquecito, dicen algunos, ¿no? 4, recurso, los talentos y los dones que Dios depositó en ti. Todos tenemos talentos y dones. Todos, no hay una sola persona que no tenga un talento y un don. Esto es toda una clase, todo un curso. No me voy a entretener ahí, pero usted es responsable de descubrir, de conocer, de activar, de echar a andar el talento o los talentos que Dios te confió. Si tú no sabes qué talentos tienes o puso Dios en ti, si no sabes qué dones Dios ha confiado, pues comienza a descubrirlos. ¿Por qué? Porque si no vas a entregar malas cuentas. Ahora, obviamente se espera conforme a la etapa, ya vimos, los niños, los jóvenes, los padres. Se entiende que un niño ignora muchas de estas cosas. Un niño espiritual no sabe qué don tiene. Si usted es un niño espiritualmente hablando, usted está disculpado porque usted no sabe ni siquiera que existen dones espirituales, no sabe cuáles son. Pero si usted ya no es un niño espiritual, usted ya es responsable por usar los dones espirituales que Dios puso ahí. Talentos, ¿no es lo mismo dones que talentos? ¿Cómo saber cuál es tu talento? Yo te pregunto, ¿para qué eres bueno? Eso es parte de un talento. Algunos dicen, para nada, hermano. Soy bueno para nada. No, eso es lo que te hicieron creer. Algo debes hacer bien. ¿Qué disfrutas hacer? Eso es parte de descubrir. Esto disfruto, esto me sale bien, esto me gusta. Eso es parte de. Y como eso no es tuyo, Dios lo depositó ahí, entonces debes usarlo para su reino, debes usarlo para su gloria, debes usarlo para fruto, glorificar a Jesús. Y el último recurso, le dije que eran 5, los recursos materiales. Ahí sí entra todos los recursos materiales, todos, hermano. La Biblia dice, honra al Señor con tus bienes. Y ahí se entiende que son recursos materiales. Y mire, cuando nos conviene, el carro es de Dios, y cuando no, es mi carro. Cuando lo compro, ore, pastor, porque Dios me dio este carro para su gloria. Sí, yo oro, pero voy a orar para que no se te olvide, porque en el momento que se ocupa es mi carro y ya no. Ahora, todo esto todos batallamos. Por eso Dios me decía, tienes que recordar, porque eres mayordomo y se espera que seas fiel. Dios nos confió esta hectárea para su reino, y usted y yo somos responsables de estas instalaciones, mantenerlas en buenas condiciones, porque si el dueño viniera hoy y te tocaba lavar los baños y no los lavaste, y te tocaba barrer y no barriste, y te tocaba limpiar y no limpiaste, y el dueño viene hoy, no pensamos así, pero esa es la realidad, es lo que tenemos que ver. Por eso dice la Biblia, hagan todo como para el pastor. Qué bueno que no lo hace para mí, hermano. Hagámoslo todo como para el Señor. ¿Por qué? Pues porque es de Él. Ahora, si eso ya es así, entonces por eso es que hay que ser
Pues lo más excelente posible dentro de las posibilidades que tenemos. No es exageración. Ay, es que el pastor es bien delicado, es bien puliqui, ay, nomás quiere. ¿Por qué? Porque se me confiaron estas cosas. Se nos confiaron estas cosas. Y la manera de sostener o mantener este lugar también está establecido en la palabra de Dios: diezmos y ofrendas. Es la manera que leemos en la Biblia, es todo un principio. Dios nos dice: mira, yo te confío, no te doy, te confío el 90% para que lo uses, para que tú subsistas, porque tu vida me importa y tu familia también. Entonces tú eres responsable de sostener a esa familia, porque la tienes que edificar para mí. Te doy el 90% de tus recursos, pero el 10% lo vas a entregar para el sostenimiento de la obra. Porque no son tus recursos, son recursos del Señor, y solo los administras. Ahora, si de verdad todos hiciéramos esto, hermano, ¿a quién no habría carencia? Porque somos un grupo lo suficientemente grande para sostener esto y más que esto. Pero la realidad es que no todos entendemos esto. Si usted viene la primera vez, usted no había escuchado, usted está disculpado. Pero si usted ya tiene un año de cristiano, usted ya es responsable de entregar sus diezmos cada vez que reciba salario. Y si no lo haces, estás siendo infiel. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y si tú solo das lo que tú piensas que debes dar, estás siendo infiel. En este lugar todo el tiempo hay necesidad, como en cualquier casa. O sea, en la casa donde habitamos, que el Señor nos confió, ya lo dije bien, que el Señor nos confió, hay muchas situaciones que yo soy responsable. Y los que tienen una casa donde habitan saben que siempre se descompone algo, ¿sí o no? Bueno, eso pasa en la casa que habitas. En este es igualito. Siempre hay algo que se rompió, que se perdió, que ya le faltó, que ya esto, que ya. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y según la época, ahorita llueve, nos encanta ver verde, pero pregúntele a Saúl y a Beto, toda la semana tienen que estar poda y poda y poda y poda y poda y poda, y ya terminan hasta acá. Porque eso crece así, hermano. Con una semana que no lo hagan ya se ve bien descuidado. Y que ahora ya se descompuso la podadora, y que ahora ya se descompuso la no sé qué, y que la sopladora, y pues, porque esto así funciona. Y esto tiene que seguir. Ahora estoy hablando de cosas, pero también este lugar está destinado para bendecir no solo tu familia y la mía, sino otros lugares, la comunidad alrededor. El colegio es parte de eso. Dentro de muy poquito vamos a necesitar más salones. Se van a ocupar. Ahorita hay más o menos nos toreamos con los salones que tenemos, pero yo digo, próximo año tenemos que edificar otros 2 o 3 salones más. Se ocupa para el puro colegio un buen internet. Nomás pregúntele a la maestra, de verdad, de informática y de computación cómo sufre. Dice, en lugar de enseñarles computación, aprendieron paciencia. ¿Por qué? Porque el internet se traba. Son cosas materiales que se ocupan. ¿Y de dónde cree que sale? De lo que usted y yo damos. Si obedecemos, si hacemos lo que Dios nos dice, no habría carencia. Pero un buen número de ustedes no diezma porque no sé por qué. Somos
administradores de los recursos que el Señor nos confía. Y el último punto es que debemos mantenernos conscientes de que daremos cuentas de lo que Él nos ha confiado. O sea, no es si te gusta la idea. Para eso, mire, Jesús, como buen administrador de los bienes del mismo Padre, nos dio por lo menos 5 parábolas. O sea, no una ni dos, 5 parábolas que hablan de todo esto que le acabo de decir. Por si no lo entiendes de esta manera, te lo digo de esta otra. Y si no lo entiendes de esta otra, te lo platico de esta otra manera. Y si así no te cae el 20, aquí está otra opción. Y si de plano eres cabeza dura, te doy una quinta. A ver, ponle la primera. Nomás es la parábola de los talentos. Ahí está la cita bíblica, por si la quieres anotar y la quieres leer, por si no sabes cuál es. Pero yo estoy seguro que la mayoría de ustedes sabemos qué parábola es esa. Ahí habla de que un hombre rico entrega talentos, ¿verdad? A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y la enseñanza está maravillosa. Hay mucho que aprender, pero a final de cuentas todas caen al mismo punto. Ustedes no son dueños, esos talentos son míos, yo te los estoy entregando, estoy esperando que los multipliques, que me des fruto para cuando yo regrese me entregues lo que es mío con lo que tú obtuviste. Punto, de eso se trata. Segunda parábola, la parábola de las minas. Es muy pero muy parecida a la anterior, pero ahí no habla de 3 personas, ahí habla de 10. Manda a llamar a 10 de sus siervos, y a uno le entrega tantas y a otra tantas, pero a final de cuentas nos lleva a lo mismo. Esto que yo te estoy entregando no es tuyo, te lo estoy confiando para que tú lo administres, puedes disfrutar de ello, usa para vivir, pero quiero que lo multipliques, quiero que cuando yo regrese me lo regreses completito y aumentado. Y si no lo haces, no me va a gustar. Y es severa la parábola. Dice, quítenle al que no, y que ya con su una, dice que el que recibió una igual que el otro que la entierra. En este caso la mina dice que la guarda en un pañuelo. Por una razón, escuche bien, por miedo. Este tipo de predicación que yo le estoy ahorita exponiendo, yo sé que puede generar cierto temor, pero debe ser un temor sano para que nos lleve a la obediencia, no un temor que te paralice, que dices mejor no hago nada y así como estoy me quedo. No, vamos a rendir cuentas. Así que bueno, empieza a analizar cómo estoy en los recursos que Dios me confió. Su creación, ¿cuáles eran? El tiempo, el cuerpo, los talentos, los recursos materiales. ¿Cómo ando? Nada más échale un vistazo. Oye, que ando chueco acá, en este estoy bien, pero en este no. Bueno, aplícate y ya. Gracias a Dios todavía no hemos sido llamados a cuentas, pero va a suceder. Tercer parábola, la parábola del siervo fiel y el siervo malo. O sea, ahí hace una comparación de los dos tipos de siervos que existen. Los que sí son obedientes, que prestan atención y que no se quedan llenos de miedo, sino que comienzan a actuar y a obedecer. Pero también el necio, el que dice, no pasa nada, ¿verdad? Ya tengo 10 años de cristiano, nunca he diezmado y mírame, aquí estoy bien. Eso es del diezmo, eso es del Antiguo Testamento, eso es de la ley, todos tus argumentos, no pasa nada. Siervo fiel y siervo infiel. Otra parábola, digo, ya van 3 y todas apuntan a lo mismo. Cuarta parábola, la parábola del rico insensato. En esta parábola habla de un hombre rico que tenía muchos bienes, ¿verdad? Y que hacía banquetes todos los días. Pero hay un detalle en esa parábola un poco incómodo. Dice que a las puertas de la casa de este rico había un hombre pobre.
Y que ese hombre pobre estaba esperando recibir ayuda del rico. Por eso probablemente estaba en las puertas a ver si de casualidad cuando pasara por lo menos le echara una moneda. Pero dice que no le daba nada. Pero dice esa parábola que luego muere los dos. Y que el rico, ¿verdad?, se va al tormento y el pobre se va al seno de Abraham. Y el rico dice: ay, si sé que se alcanzan a ver ahí, no sé, no me pregunte cómo es eso, pero eso es lo que dice. Oye, manda a Lázaro, porque así se llamaba el pobre, ¿verdad?, para que moje con su dedo, ¿verdad?, mi lengua, porque estoy en un tormento. Y Abraham le dice: mira, tú allá en la tierra disfrutaste tus cosas y no diste. O sea, no le dice eso, pero básicamente esa es la enseñanza. Tú fuiste muy bendecido para bendecir y no lo hiciste. Fuiste siervo infiel. Porque tenías frente a tu nariz al necesitado y te hiciste de la vista gorda. Así, esa es en la parábola Edgar Pacheco, ¿no? O sea, es mi versión. Pero básicamente es esa. Y la última, por si no nos cae el 20, o sea, todas son parábolas que están en la Biblia y todas las cuenta Jesús. Parábola del mayordomo infiel. Ahora otra vez. Ahora esta tiene una parte interesante que quiero que la leamos. Así que abra su Biblia allí a Lucas 16. Prácticamente es todo el capítulo. Todo el capítulo. Mire, yo quiero leer ese capítulo en la versión traducción actual, o no sé cómo se llama, pero es una versión. Pero a final de cuentas todos tienen la misma enseñanza. Pero a mí me gustó esta por el lenguaje, obviamente, tan entendible, tan clarito. Digo, aquí sí no puedes decir que no entendiste. Aquí dices que no sé qué significa esa palabra. Aquí te aseguro que todas las palabras las vas a entender. Se lo voy a leer. Lucas 16, versículo 1. Fíjese, lo primero que llama mi atención, como dice la Biblia. Jesús les dijo a quiénes. ¿Qué dice tu Biblia si lo estás leyendo? Jesús le dijo a quiénes. Ya desde ahí debemos prestar atención. Esta enseñanza no era dirigida, ¿verdad?, para los que no lo conocen. Eran sus seguidores. O sea, me estás siguiendo, tú que me estás siguiendo, tú que eres mi discípulo, tienes que saber esto que te voy a decir. Y empieza a hablar. Dice: Jesús le dijo a sus seguidores: había un hombre rico que tenía un administrador, o sea, un mayordomo, que había sido acusado de malgastar lo que el rico tenía. Entonces el hombre rico lo llamado a cuentas, y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame un informe de lo que has hecho con mi dinero. No puedes seguir siendo mi administrador. Entonces el administrador se dijo a sí mismo: ¿qué voy a hacer ahora? Yo no quiero decir eso. Yo no quiero que cuando el Espíritu Santo me diga: no, yo ya tengo que saber lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer ahora? Porque mi patrón no me va a dejar seguir siendo su administrador. Ya no puedo hacer trabajos pesados y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el trabajo de administrador, la gente me reciba en su casa. Entonces llamó a cada uno de los que le debía dinero a su patrón y le dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi patrón? Él le respondió: 100 barriles de aceite. Entonces el administrador le dijo: bueno, agarra tu cuenta y apúrate, siéntate y escribe una cantidad menor. Escribe que le debes 50. Entonces se fue y le dijo al segundo: ¿y tú cuánto le debes a mi patrón? Él le respondió: 100 bultos de trigo. El administrador le dijo: mira, toma tu cuenta y tu libretita y ahora ponla menos, escribe 80. Más tarde el patrón elogió al administrador deshonesto porque por lo que había hecho era muy astuto. Dice: sí, cuando se trata de negocios con sus semejantes, la gente mundana es más astuta que la gente espiritual. Ahorita vamos a ver, esto está súper interesante.
Dice, les digo que ustedes deben usar las riquezas deshonestas de una manera que les ayude a ganar, fíjate, la amistad de Dios, para que cuando las riquezas se acaben, sean bienvenidos en la casa eterna. Dice, si alguno es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Pero si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Si no se les pueden confiar a ustedes las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Mira, quiero seguir, pero hay cosas que quiero destacar. Aquí dice, mira, este siervo infiel fue astuto. O sea, estaba actuando mal con los bienes de su amo. Lo mandan llamar a cuentas y antes de que le quiten dice, pues algo tengo que hacer porque me van a correr. Y entonces se gana el favor de los deudores. Ponle aquí que no debes 100, ponle que debes 50. Ya no le digas que debes 100, dile que debes 80. Entonces aquellos se han de haber quedado muy agradecidos y muy contentos. Entonces aquel pensaba, cuando me corra, yo voy a ir y decir, ya no tengo chamba, pero acuérdate que yo te hice un favor, ¿me invitas a comer? Sí, pásale, ya tengo ahí una palanquita. Esa era más o menos la mentalidad. Y cuando se da cuenta, el Señor dice, oye, este es un astuto. Y es ahí donde está la historia interesante, porque dice, aunque es infiel, es astuto. Y prácticamente el Señor Jesús está diciéndole a sus discípulos, aprendan ustedes a ser astutos. Pero ¿cómo vamos a ser astutos nosotros? Aquí no se trata de barriles, aquí se trata de haz negocios que le agraden a tu Padre. O sea, gana puntos, haz cosas que le gustan a Dios y te aseguro que vas a ganar puntos. Y la pregunta es, ¿qué cosas le gustan a Dios? Si seguimos leyendo, básicamente lo que está diciendo, tú quieres ganarte puntos, hazle el bien a tu prójimo, porque eso le agrada al Señor. Porque Jesús dijo, cualquier cosa que le hagas a uno de estos hijos míos, por muy chiquitos que sean, me lo estás haciendo a mí. Cuando usted y yo usamos los recursos, cualquiera que sea, el tiempo que Dios nos da, los dones que Él nos da, la vida, el cuerpo, los recursos materiales para bendecir a otras personas, eso es hacer buenos negocios en el reino de los cielos. Porque dice la Biblia que estaremos haciendo tesoros en el cielo y allá no hay ladrones, allá no hay devaluación. Y Dios espera que seamos mayordomos fieles. Ahora, más adelante de esto, vamos a terminar de leerlo. Aquí estas frases que dice en el versículo 10, si alguien es fiel en lo poco o es de fiar en lo poco, seguramente será de fiar en lo mucho. Esto es una frase que debemos memorizar, porque esto lo aplicas a tu vida y a la vida de cualquier persona. Si tú dices, esta persona es bien responsable en las cosas chiquitas, estoy seguro que va a ser responsable también en las cosas grandes. Pero si esta persona es deshonesta, mentirosa, irresponsable en las cosas chiquitas, también va a ser deshonesta en las cosas grandes. Entonces aquí la moraleja o la lección es, aprendamos a ser fieles en las cosas pequeñas. Y esto, si tú lo piensas en cualquier nivel, así es. Por ejemplo, los hijos. A veces nuestros hijos dicen, tú tienes favoritos. Y no es que sean favoritos, es que sí hay uno que es más responsable que los demás, aunque no les guste. ¿Sí o no, papás? Pero en eso no se fijan. Pero es la realidad. Y cuando uno de esos hijos tuyos es más responsable, obviamente a ese le confías más que a los otros. Pero en eso no se fijan. Lo trae aquí.
Es que eso es una realidad. Y eso mismo, yo tuve cuando tenía el negocio, yo tenía empleados. Y es exactamente lo mismo. Los empleados que eran fieles en las cosas chiquitas que yo les decía, yo les podía confiar las cosas grandes. Y los demás se ponían celosos. Pero no se fijan en eso. Que tú les dices, mira, quiero que acomodes esto de esta manera, ponlo por colores y luego esto lo acomodas acá por tamaños, por favor te lo encargo. Sí, y si lo hacen exactamente como tú se los pediste, fue fiel en lo poco, y eso te hace que tú le puedas confiar otra cosa. Pero si puso las cajas como le dieron la gana, sí las acomodó, pero no fue por tamaños, tampoco fue por colores, entonces no fue fiel en lo poco. Te estoy dando ejemplos porque así pasa en el reino de los cielos. Si usted es fiel en sus diezmos, usted pide, Señor, que yo prospere en mi negocio, y usted dice, pues sí, pero si no diezmas. O dices que diezmas, pero tú bien sabes que eso que estás entregando no es el diezmo. Tú lo sabes. Silencio en la sala. Fiel en lo poco. Y luego seguimos leyendo, que ya se me acabó el tiempo, pero todavía no acabo. Versículo 12, estamos en Lucas 16, versículo 12. Si no se les puede confiar lo ajeno, o sea, si no te puede confiar Dios lo que no es tuyo, entonces ¿quién te va a dar lo que realmente vale y que es para ti? Eso está bien fuerte. Ahorita ya mis 3 hijos prácticamente saben manejar. Ninguno tiene coche, pero ya más o menos saben manejar. Pero soltarles el coche, aparte de que los papás aprensivos de que nos da el ataque. Escuchen bien, porque eso es para mis hijos y para todos los demás hijos. Depende mucho del grado de responsabilidad que uno ve. Así. Porque no nomás, ya sé cómo, papá. O sea, ya sé que sabes cómo manejar el coche. Pero no solo es manejar un coche. Tienes que tener un montón de detalles presentes. Tienes que cuidar cuando vas a pasar una esquina. Tienes que espejear porque puede aparecerte una moto de la nada. Tienes que checar porque si sale un balón seguro viene un niño. Tienes que ver los baches, tienes que ver, o sea, hay un montón de cosas que tienes que ver. Y si tú ves que ese hijo, ¿verdad?, no cuida ninguno de estos detalles, aunque según él sabe manejar, tú no le quieres prestar el coche. Son ejemplos. Entonces Dios nos dice, mira, tú quieres dones, tú pides, Señor, dame tus dones, Señor, dame profecía, Señor, dame. ¿Cómo te voy a dar lo verdadero si con lo temporal no eres fiel? Con lo que verdaderamente vale, no te lo puedo confiar. Básicamente es lo que está diciendo aquí. Por eso esta parábola está impresionante. Luego dice el versículo 13, o sea, todo esto va en el mismo contexto, en la misma plática. Ningún siervo puede servir a 2 patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Aquí la palabra servir es, no puedes ser leal a los dos al mismo tiempo. O eres leal a lo que Dios dice, o eres leal a lo que el dinero te dice. No puedes ser leal a las dos cosas. Tienes que escoger tu lealtad. Y está en el mismo contexto. Y luego viene un versículo que hasta yo dije, oye, ¿cuántas veces hemos sacado estos versículos de contexto? Sigue diciendo, los fariseos, que eran amantes del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Como espero que algunos de ustedes no estén haciendo eso ahorita, ¿no? Se burlaban. Jesús les dijo, ustedes ante la gente aparentan ser justos, pero Dios conoce las intenciones de su corazón. Lo que la gente tiene en alta estima es despreciable para Dios. Dios siempre quiso que la gente viviera de acuerdo con la ley y los profetas. Entonces vino Juan, desde que él vino anunciando la buena noticia, el reino de Dios.
todos lo intentan combatir. En la versión Reina Valera es el famoso versículo que dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Y cómo hemos torcido ese versículo? Pero el contexto habla de los recursos de Dios. O sea, no es que Jesús está hablando de una cosa y de repente se le bota la canica y habla de otra cosa. No, todo tiene una secuencia. Aquí lo que está diciendo: miren, Dios siempre ha querido que vivan de cierta manera. Por eso Dios puso leyes y reglas, porque esa es la manera en que Dios quiere que su pueblo viva. Y dentro de esas leyes están las leyes para administrar sus recursos. Y luego viene Juan, ¿verdad? Y predica y dice que entonces los violentos arrebatan. Se refiere, ¿verdad? No a los que gritan más, no a los que pasan más rápido al altar, no a los que dicen yo tomo esa palabra. No se refiere a eso. Se refiere a los que son decididos para obedecer lo que ya se estableció desde un principio. Pero hemos utilizado eso, pues sí, está bien, para motivar y para generar un poquito de culpa. No, dice, mira, los violentos, los decididos, yo voy a hacer lo que Dios dice, voy a seguir sus principios, porque soy un mayordomo fiel. Esos son los violentos que arrebatan. Sigue diciendo: sin embargo, es más fácil que el cielo y la tierra se acaben que cambiar una sola tilde de la ley. O sea, los principios para administrar siguen vigentes, no van a cambiar. Y luego fíjese, mete el divorcio. Parece como que se le fue la onda a Jesús, ¿verdad? Y se le vino otra idea. No, todo va ligado. ¿Qué tiene que ver el divorcio con estos asuntos? Está hablando de la ley. O sea, básicamente dice: todo aquel que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Todo aquel que se casa con una mujer divorciada comete también adulterio. O sea, lo que está diciendo: miren, así como ese principio del divorcio, del casamiento, de la familia sigue vigente, también siguen vigentes los principios para ser un buen administrador de Dios. Nada cambia. Ese es el contexto, hermanos. Y luego termina con esa parábola que ya analizamos. O sea, todo corridito. Dice: había un hombre tan rico que todos los días se divertía a sus anchas, vestía las ropas más finas y comía de lo mejor comida. Había también un hombre muy pobre llamado Lázaro, que tenía el cuerpo cubierto de llagas y con frecuencia se sentaba a la puerta de la casa del hombre rico. Quería tan solo calmar su hambre comiendo de las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Los perros venían y le lamían las llagas. Tiempo después Lázaro murió y los ángeles del cielo vinieron y lo pusieron en el mejor lugar en el banquete al lado de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. El rico fue enviado al lugar donde están los muertos y sufría mucho. Miró hacia arriba y vio muy lejos a Abraham y a Lázaro sentados a su lado. El hombre rico le gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Estoy sufriendo en este fuego. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, recuerda que mientras estabas vivo la pasaste muy bien, pero Lázaro sufrió mucho. Ahora él recibe consuelo aquí mientras tú estás sufriendo. Además, entre nosotros hay un abismo muy grande para que nadie pueda pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces el hombre rico le dijo: Padre, te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi papá. Dile que les advierta, híjole, a mis 5 hermanos, y así ellos no tengan que venir también a este lugar de sufrimiento. ¿Qué quería que le advirtiera? Que sean buenos mayordomos. O sea, no es de que acepten a Jesús como su Salvador, porque si no lo aceptan se van a ir. No, el contexto es: ve, mándalo para que les diga que todo eso que ellos tienen no es de ellos, es de Dios, y que ellos solo están como administradores de los bienes. Adviérteles. Y la respuesta: pero Abraham le dijo: ellos tienen los escritos de Moisés y los profetas. Ellos ya tienen los mandamientos, ellos ya tienen la ley, ellos ya tienen los principios escritos, que los obedezcan. El hombre rico le dijo: no, padre, pero si alguien ve desde donde están los muertos, o sea, si alguien resucita y va y les avisa, ellos van a cambiar su manera de pensar y de vivir. Y Abraham le dice: si ellos
no escuchan la palabra de Dios, básicamente, tampoco escucharán a alguien que regrese de entre los muertos. Esto está súper fuerte, pero todo tiene que ver con lo mismo. Usted y yo somos mayordomos, puestos para administrar los bienes de nuestro Señor. Quiero terminar con dos cositas que dentro de todo este capítulo no las menciona, pero están implícitas. ¿Puedes pasar al teclado, hija, por favor? Y son los enemigos, escuche bien, los enemigos que usted y yo tenemos para ser buenos mayordomos, para ser fieles mayordomos. Y son dos, básicamente: la codicia y la avaricia. Estas dos cosas, estos dos pecados, estos dos demonios, o no sé qué sean, o todo junto es. Mire, la realidad es que esto son parte de la naturaleza caída. Tanto codicia como avaricia están allí luchando contra el espíritu. Cuando la Biblia dice el espíritu y la carne se oponen, la codicia y la avaricia están en el lado de la carne y se va a oponer a ser bueno mayordomo, que está en el espíritu. Ahora, no es que Dios quiere que te quedes sin nada como tal. Quiere que usted y yo sepamos ser buenos administradores. ¿Qué es codicia? A lo mejor hasta eso tenemos que saberlo. Codiciar es desear desmedidamente y egoístamente sobre todo lo que otros tienen para que nosotros lo tengamos y acumular más. Ahora, cuando Jesús hablaba de la ley y los profetas, ¿se acuerda usted que uno de los 10 mandamientos es: no codiciarás? ¿Te das cuenta cómo está allí? ¿Por qué? ¿Por qué dentro de honra a tu padre y a tu madre? ¿Por qué dentro de no asesinarás? ¿Por qué dentro de amarás al Señor tu Dios con toda tu alma? ¿Por qué dentro de esas cosas tan sublimes aparece una que nos incomoda a todos? No codicies lo que tiene otro. ¿Por qué? ¿Por qué está insertado eso ahí? Porque eso es algo con lo cual todos, absolutamente todos, luchamos de manera permanente. Y hay un montón de ejemplos en la Biblia de hombres, de mujeres que, perdóneme la palabra, desgraciaron su vida por causa de la codicia. Acán, en el libro de Josué capítulo 7, Dios da una instrucción: destruyan todo, no se queden con nada, todo lo bonito a sus ojos también. ¿Y cuál fue el pecado de Acán? La codicia. Vio lingotes de oro, vio un manto de Babilonia. ¡Ay, este es de Versace! ¿Cómo lo voy a quemar? Me lo quedo. Y fue una tragedia, porque no solamente Acán terminó muerto y su familia, sino el pueblo de Dios sufrió por causa de la codicia de uno. Esas historias están allí para recordarnos lo malo que es codiciar, y que usted y yo tenemos que frenarlo todo el tiempo que quiera surgir, porque si no, no seremos buenos administradores, no seremos buenos mayordomos. Giezi, el siervo de Eliseo. Normalmente lo que sucedía con los siervos o los escuderos de los profetas es que se quedaban con el manto, ¿verdad? El ministerio se heredaba, o como usted lo quiera ver.
Pero ¿qué fue lo que hizo que Giesi no recibiera la unción de Eliseo? La codicia. Esta es una historia súper triste. Termina leproso por codicia. Ananías y Zafira, por codicia terminaron muertos. O sea, hay más de una y de dos, hay muchas historias y están allí para recordarnos que no debemos dejar que eso nos domine. Y luego la avaricia. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Bueno, la codicia es quiero lo que otros tienen porque quiero acumular. Pero la avaricia es, ya que tengo acumulado, no doy. Eso es avaricia. Tengo y no doy. Es mío. Me lo gané. Por eso yo dije, quiero cambiar mi lenguaje. No es mío. El Señor me lo confió. El Señor me lo confió. Historias de personas avariciosas que también se dieron en la torre, igual hay un montón. Un tal Nabal del libro de Samuel era muy rico y el rey David andaba huyendo y con sus hombres luchando y y tenían hambre y fueron a pedirle a Nabal, que tenía mucha lana: oye, danos de comer a mí y a mis hombres, hemos cuidado a tus ovejas. Y Nabal les dice: ¿qué? Nada es para ustedes, esto es mío. Y prácticamente Nabal termina muerto. Avaricioso. ¿Qué te parece el joven rico que habla los evangelios? Avaricioso, tenía mucho. Y Jesús conocía. ¿Qué debo hacer para ser salvo, amado? Mata tu codicia y tu avaricia. No se lo dijo luego, obedece los mandamientos. Todos los he obedecido. Vamos pues al asunto. Regala lo que tienes. Avaricia. Tengo, pero no suelto. Y dice que se fue muy triste. ¿Qué te parece Judas? Hermanos, hay historias de esto. Judas se indigna junto con otros porque aquella mujer derrama ese vaso de alabanza. ¡Se cuesta mucha lana! Ahí entra la codicia. Yo quiero esa lana, ¿por qué no lo vendieron? Y como yo soy el tesorero, me hubieran dado el dinero a mí y yo me lo gasto en lo que a mí me pega la gana, a fin que no me pide cuentas Jesús. Ahorita no, pero después te las va a pedir. Solo el Señor quiere recordarnos que Él es dueño de todo y que usted y yo somos mayordomos. Como mayordomos, Él nos permite disfrutar de lo que Él nos da. No es que está peleado eso, hermano. O sea, disfrute lo que Dios te confía, pero sé sabio para saber en qué usas todos los recursos. El tiempo, tus dones o los dones que Dios te confía, tu cuerpo o el cuerpo que Dios te confía, los recursos. Come, sí, pero básicamente está alerta para las indicaciones que Dios dé y sé fiel en lo poco. Lo poco es, no dejes de diezmar, no dejes de ofrendar. Sé fiel en lo poco para que se te confíe más cosas. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hoy es domingo misionero. Cada tercer domingo del mes es domingo misionero. Pero antes de hablar de misiones, yo quiero invitarlo a usted y yo mismo a que oremos en base al mensaje. Somos mayordomos. Inclina tu rostro
Como te dije, Dios no te preguntó si querías ser mayordomo. Él nos ha confiado sus recursos para edificar tu familia o la familia que Él te confía, edificar la iglesia, su iglesia, edificar tu carácter. Y dentro del carácter es ser generosos. Eso es un rasgo del carácter de Jesús. Jesús no es codo ni tacaño. Pero si todavía no somos capaces de ser generosos, tenemos que por lo menos ser fieles en lo poco. Y ser fiel en lo poco es diezmar y ofrendar. Si usted no está diezmando, este es un buen momento para comenzar a hacerlo. Escuche bien. Cuando Jesús habló de nadie puede servir a Dios y a las riquezas, Mamón es el Dios de las riquezas. La palabra mamón es una palabra de la palabra aramea mamona o mamona. Y escuche bien, esa palabra significa aquello en lo cual confías. Es decir, si nosotros no somos fieles en lo poco, es porque no estamos confiando en Dios, si no estamos confiando en nosotros mismos. La codicia y la avaricia es el temor a quedarte sin nada. No confiamos en que Dios provee. Yo te animo a que tomes la decisión de ser fiel en lo poco. Lo poco es lo básico. ¿Es a lo que se refiere? ¿Eres fiel en lo básico? Diezma. Cada que tú recibas, diezma. Ofrenda. La ofrenda es lo que dispongas en tu corazón. Ahí no hay un porcentaje. Yo quiero darte la oportunidad de obedecer. Toma tu sobre y pon ahí lo que Dios está diciendo que hagas. Y voy a bajar esto acá. Y vamos a orar y vamos a entregar lo que es de Dios. Jesús dijo: dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es un principio. Señor, gracias por recordarnos que somos mayordomos y que nos has dado por lo menos cinco tipos de recursos. Tu creación. Nos has dado el tiempo. Nos has dado un cuerpo. Nos has confiado dones. Nos has confiado recursos materiales. Y tú esperas que seamos fieles. Y Dios, yo entrego lo que tú pides, diezmos y ofrendas, en el nombre de Jesús.